Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falo, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Muchas gracias por estar con nosotros, señoras y señores. El país esta semana ha estado un tanto álgido. Hemos estado siendo testigos de manifestaciones, protestas, paros por parte del liderato sindical de las corporaciones públicas, manifestando, ¿verdad?, de que están contrarios a medidas que el gobierno de Puerto Rico está buscando, donde ellos entienden que le quitan derechos y beneficios, pero por otro lado está el pueblo trabajador también de la empresa privada que plantea que ya no puede más con tanta carga contributiva que el Estado les ha impuesto, ¿verdad? Esperemos en Dios que esta situación no pase a mayores, pero la realidad es que esta semana se vivieron momentos bien tensos, por ejemplo, lo que ocurrió en el túnel Minillas, cuando los unionados decidieron tomar el túnel Minillas y provocaron prácticamente un caos, donde hasta rompieron cristales de vehículos que transitaban por el lugar, ciudadanos que se vieron atascados en la situación. Me parece que eso no abona en nada a la lucha a la que tienen derecho los sindicatos y los trabajadores, sino en vez de ganar adeptos, lo que provoca es todo lo contrario. Así que un llamado a todas las partes, ¿verdad?, a reflexionar de la forma y la manera en que se van a estar llevando a cabo estas manifestaciones. Bueno, esta semana en lo mejor del Pique de Falo nos acompañó nuestro colaborador Heriberto Sauri, quien fuera director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias. Con él estuvimos hablando sobre cuán preparados estamos en Puerto Rico para un terremoto. Como ustedes saben, recientemente la isla tembló, 5.8, se sintió en todo el país bastante fuerte y mucha gente se asustó y no supo reaccionar a esta situación. Hablamos de ese tema más bien con Heriberto Sauri. Vamos a verlo, ahí está. Quizás hasta corporativamente no hemos pasado por esta experiencia, y desde esa perspectiva esta cultura ni ha visto uno ni está acostumbrado a cuáles son los verdaderos efectos de un terremoto. Ahora mismo, en un terremoto, ¿qué se supone que uno haga? En primera instancia, donde quiera que usted esté, pues agacharse, cubrirse y agarrarse. Definitivamente pues hay situaciones en que varía. Si usted está circulando en un vehículo, pues sencillamente estacione el vehículo y manténgase en él, acostado hacia el lado. Si usted está pasando debajo de un puente, pues páselo y estacione el vehículo y haga lo mismo. Como así también, si está dentro de un edificio o estructura, no salga, y si está afuera, no entre. Ahora mismo, cuando yo le pregunto a mucha gente cuál fue tu reacción, ¿verdad?, cuando Puerto Rico recientemente sintió un movimiento telúrico de 5.8 grados, la gente me dice, lo primero que yo hago es salir corriendo. Porque obviamente pues la gente tiene la tendencia, ¿verdad?, de buscar un refugio. Eso puede pasar en un movimiento de 5.8, pero un movimiento mayor a eso es muy poco probable que la persona pueda mantenerse de pie como para salir corriendo. Eso es lo primero. Y segundo, si intenta correr durante el terremoto en uno de gran magnitud, pues tiene o corre riesgo de herirse, tanto por una caída como por cualquier objeto que esté desprendiéndose. Yo tengo amistades mías que viven en condominio. Obviamente un condominio se siente muy diferente, ¿verdad?, como se sentiría en una casa terrera. En un condominio, ¿qué uno hace? En el condominio, pues trate de buscar las paredes internas, cercano al baño si es posible. No vaya hacia el balcón y obviamente no trate de ir al pasillo porque partimos de la premisa de que es de gran movimiento y no va a poder mantener el balance. Sencillamente manténgase donde está, lejos de ventanas y lejos de balcones. Ahora que usted me habla de las ventanas en Puerto Rico, los puertorriqueños somos bien dados, ¿verdad?, a tener bien decorada la casa. Nos gustan los cuadros, nos gustan las lámparas bien vistosas. Hay gente que todavía tiene curios en su hogar, ¿verdad?, con muchas figuritas, pero entonces no están fijos a las paredes, y cuando hay un movimiento telúrico, eso es lo primero que viene al piso. Y eso es lo más peligroso. Los cuadros hay que fijarlos en sus cuatro esquinas o en sus dos extremos, hasta donde sea posible. Las figuras deben estar agarradas de la pared con alguna cinta o algo, siempre y cuando, ¿verdad?, no afecte la estética. Y de esa perspectiva, mientras menos objetos móviles usted tenga dentro de su casa, en los pasillos o las rutas de escape, pues mejor. ¿Qué hacemos con los gabinetes? Los gabinetes, básicamente,
Lo que va a ocurrir con los gabinetes son los objetos dentro de los gabinetes, sencillamente pues asegure las puertas, ya sea con unas bandas que vienen para esos propósitos, o cuando lo envíe a hacer o los adquiera, pues adquiera lo que tengan un cierre y eso mantiene seguro la estructura de adentro. Estoy hablando, ¿verdad?, referente a lo que tiene que hacer el ciudadano común y corriente. Antes de preguntarle sobre si el Estado está preparado, María, cuando tembló 5.8, ¿dónde andaba usted? Pues yo estaba en un vehículo. O sea, usted estaba en la carretera. Iba en un tapón y no lo sentí realmente. No lo sentí. Obviamente iba en movimiento. Iba en movimiento, pero he sentido muchos otros. Yo vivo en un condominio. Ok. Y he sentido muchos otros. Usted es maestro, usted tiene que saber, ¿verdad?, más o menos cómo es el protocolo de respuesta ante una situación como esta. Eso es así. A nosotros se nos pedía, todos los años se nos pide que enseñemos a los niños y practiquemos los simulacros. Ponemos en nuestros salones carteles que explican las instrucciones, pero cuando uno se ve en esos momentos, en esas situaciones, a veces hasta se le olvida, ¿verdad? Claro, claro. Lo que se le ha dicho. Casualmente, viendo yo las noticias ese día, los niños fueron los que mejor reaccionaron. Y eso quiere decir que las campañas de orientación están llegando. Los adultos hicieron lo que no había que hacer, pero los niños siguieron las instrucciones. Qué bien. Obviamente es que cuando hay simulacros, los niños participan mucho más de los simulacros constantemente, ¿verdad?, que los adultos. A veces los adultos escuchan que hay simulacros y dicen, ay, por Dios, si eso es un ejercicio que ya yo sé cómo voy a responder a una situación como esa, hasta que tienen la situación que obviamente se friquean, como dice el puertorriqueño, y es que se paralizan. Captain Joe, ¿dónde usted estaba metido ese día cuando movió la isla 5.8, ese movimiento telúrico? Pues yo estaba saliendo de la oficina, me estaba montando en la guagua para ir a una reunión y vi cómo tembló todo y pues mi primera intuición fue meterme dentro de la guagua en el parking de la oficina. Ok. Pero se sintió bastante. Sí, no, bueno, se sintió en toda la isla, así que imagínense que ese movimiento fue bien fuerte y que no fue ni tan siquiera aquí, fue en la República Dominicana donde realmente ocurrió este terremoto. Lo que pasa es que la magnitud, ¿verdad?, de la fuerza de la onda se sintió aquí, se sintió en toda la isla. Pastor Aquiles Fuenmayor, ¿cómo usted reacciona? De hecho, qué bueno que usted está en el programa, porque usted es una persona, ¿verdad?, que tiene limitaciones físicas, está en una silla de ruedas, posiblemente la respuesta un tanto distinta a la respuesta de los demás. Sí, lo primero que debo decir es que estaba en un estacionamiento abierto. Perdí quizás un segundo descubriendo qué sucedía, porque empecé a sentir la silla que se movía. Lo segundo fue mirar a mi alrededor, mirar mi entorno y decirle, Señor, estoy en tus manos. Porque ya vi que era un movimiento telúrico, vi a mi alrededor, no tenía nada y me quedé quieto en ese lugar. Debo decir que a lo que mencionaba la maestra Lara, es que precisamente los niños responden a lo que se conoce en psicología como el condicionamiento. Ese acondicionamiento programado, organizado, trae sus beneficios. Por eso es que dedicarle tiempo a campañas preventivas es muy importante en todos los ámbitos, y en este mejor lo puede decir el señor Saurí que yo. En este tema en específico nosotros tenemos que prepararnos. Se viene anunciando hace mucho tiempo, y no hablamos aquí de profecías, no hablamos de datos científicos, de que debido a ciertas condiciones geográficas y a ciertas condiciones correspondientes a nuestra placa tectónica, estamos propensos a que en cualquier momento suceda. Eso es así, y normalmente hablamos de terremotos cuando hay un movimiento telúrico que todo el mundo lo siente, pero el otro día ya pasó y seguimos en la rutina normal, Saurí. Eso es lo más preocupante. Hasta el gobierno, que debería estar llamado a comenzar a enfatizar las campañas de educación, hablaron ese día, hablaron el otro día, y bueno y santo. Eso es lo más peligroso de todo esto. Cuando ocurre este tipo de eventos, pues lo menos que debe de haber es en términos de familia, una reunión familiar. ¿Qué pasó? ¿Qué nos faltó? ¿Qué hicimos o qué no hicimos? Si el plan de comunicación entre unos y otros funcionó, si no funcionó, si sabían. Discúlpame un segundo, y qué bueno que usted mencione eso ahí ahora. ¿Cómo uno hace un plan familiar ante una situación como esta? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? En ese plan familiar, ¿qué es lo que yo tengo que poner? ¿Qué es lo que tengo que colocar? ¿De qué se trata? Bueno, lo primero que debe tener en el plan familiar es cómo se van a comunicar, medio de comunicación. Segundo, ¿dónde se va a encontrar? ¿Cuál va a ser el punto de reunión?
Los otros pasos son el de tener una mochila de supervivencia o de emergencia, medicamentos donde van a ubicar a cada miembro de la familia con algún tipo de necesidad especial, al envejeciente, a las mascotas, cuál es el lugar alterno de residencia, si el lugar donde uno vive o no es peligroso y hacia dónde nos vamos a movilizar. En este caso no hablamos de refugio porque las escuelas son los refugios y esto hasta que no pase un proceso de inspección pues no se pueden utilizar como refugio. De esa perspectiva tienes que estar preparado para sobrevivir de 72 horas mínimo sin la ayuda o asistencia de ningún tipo de entidad. Y cuando usted me dice que las escuelas tienen que pasar por un proceso riguroso, ¿verdad? Para ver si pueden ser refugio o no refugio, la realidad es que muchas de las escuelas que aquí en Puerto Rico han sido identificadas como refugio no son aptas para hacerlo. No son aptas para hacerlo en términos de la sísmico-resistencia. Cuando se piensa en refugio, pues solamente se piensa en un refugio luego de un evento de tormenta y huracán y no se piensa en un refugio en términos generales para todo tipo de situación. Vamos a una pausa, señoras y señores. Usted está viendo lo mejor del Pique de Falú. Información útil para tu diario vivir a través de TIVA TV. Regresamos en breve. Esta semana, señoras y señores, hubo una manifestación por parte de las cooperativas del país molestos con unos proyectos que se están discutiendo en la legislatura que ellos entienden atentan contra el sector cooperativo del país. Nos acompañó José Julián Ramírez, portavoz de la Liga de Cooperativistas de Puerto Rico. Vamos a ver qué nos dijo aquí en el Pique de Falú. Es una serie de proyectos que tienen una trayectoria, ¿no? Desgraciadamente han visto a COSEC, que es la corporación pública que supervisa y asegura las cooperativas, como una de esas dos vaquitas lecheras que quedan en el gobierno de Puerto Rico que todavía son solventes. La primera quizás se puede decir que es el Fondo del Seguro del Estado y además de esa COSEC. Y obviamente no es este gobierno, es para cualquier gobierno. La Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas se convierte en una entidad atractiva para utilizar los fondos de la corporación para los contratos, para excederse en los presupuestos, para contratar a las personas que pues tienen algún tipo de deuda con el partido de turno. Y eso es triste, ¿no? En el cuatrienio pasado lo fue con Ángel Cintrón, ¿verdad? Que supimos que fue el asesor de COSEC, nombrado, ¿verdad?, por la administración pasada, y en esta ocasión es Héctor Ferrer. O sea, ambas personas no conocen absolutamente nada de cooperativismo y sin embargo los presidentes ejecutivos en aquel momento o las juntas de directores dominadas por el partido de gobierno decidieron en ese momento pues contratar a un amigo político más que a un cooperativista, que es lo que queremos nosotros los cooperativistas, que somos los únicos que aportamos a la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas. Aquí lo que estamos viendo es que prácticamente el gobernador de Puerto Rico, el licenciado Alejandro García Padilla, quiere pagar una promesa de campaña política, pero entonces lo va a hacer utilizando las cooperativas. Sí, ese es el proyecto, son proyectos de administración, el proyecto 1082 del Senado y el proyecto 1912 de la Cámara de Representantes. Son dos proyectos que, pues, lanzó fortaleza a las cámaras, a la legislatura como tal, para cuadrar el presupuesto, 9.5 millones y, como tú bien dices, pues resolver una promesa que tenía con la industria lechera del país. A nosotros nos parece que ese proyecto en particular es el más terrible, ¿verdad? Porque ¿a quién se le ocurre quitar dinero de una entidad, de un sector, como tú muy bien señalas, cooperativo, que está sólido, que está solvente, que se ha dado a la tarea de ser austero para poder mantener esa solvencia, que le pertenece a 930,000 socios de cooperativas en el país, para dárselo a la industria lechera?
con los que no tenemos absolutamente ningún problema. Entendemos que los ganaderos pues cumplen un rol, pero tenemos que tener claro que esa industria es una industria con fines de lucro y que es una industria que, si bien tiene sus necesidades, ha sido subsidiada por el gobierno durante muchos años. Además, nosotros desde la Liga de Cooperativas con mucho gusto estamos también para orientarles al sector ganadero del país para que, si se quiere organizar de forma cooperativa, así lo haga, como es en la mayoría de los países del mundo, donde los ganaderos y los agricultores están organizados de forma cooperativa. Así que el reto está lanzado de nuestra parte. Pero ese no es el único proyecto, también hay otros proyectos. Tú recordarás que todo esto en alguna medida está vinculado a lo que pasó el año pasado, 2013, cuando la Junta de Directores de COSEC, en este caso los representantes, estábamos hablando ahorita de los representantes del consumidor, pues los representantes de las cooperativas, que son las únicas que aportan a COSEC, decidieron retirarle la confianza a el presidente ejecutivo de COSEC por unos señalamientos de malos manejos precisamente. Y todo esto está atado de mano. Por eso es que Connie Varela también ha lanzado un proyecto, que es el 2004 de la Cámara de Representantes, donde básicamente lo que quiere hacer es quitarle al sector cooperativo de 4 representantes en la Junta de Directores de COSEC, bajarlo a 2. Es decir, todos los cañones apuntan a COSEC, porque es la corporación pública solvente a la que aportan exclusivamente los cooperativistas del país. Aquí hay un planteamiento por parte del Estado, ¿verdad?, de que, no, mire, no se está tocando en realidad a los cooperativistas, sino más bien es un pequeño % de la ganancia, pero, oiga, pero es que tarde o temprano ¿a quién van a afectar? Porque es al cooperativista. No, están equivocados. Aquí no ha habido un examen actuarial para analizar el impacto, por lo menos por parte del gobierno. Nosotros tenemos nuestro análisis económico, y nuestro análisis económico pondría a la aseguradora COSEC, que es la aseguradora del gobierno, la aseguradora de las cooperativas del país, la pondría en pérdida en 2 años. En 2 años, COSEC, si se aprueba este impuesto, ¿verdad?, disfrazado del 9.5%, contra COSEC, que es un impuesto recurrente, o sea, lo que ellos quieren es drenar, desangrar el fondo de seguro de los cooperativistas del país, desangrarlo. En 2 años las cooperativas del país tendrían que aportar una derrama para poder mantener solvente a COSEC. ¿Y quiénes son los dueños de las cooperativas? Pues tú, yo, la gente de a pie. O sea, no estamos hablando de que los dueños de las cooperativas son magnates que andan en jet privado. Los dueños de las cooperativas son, de cada 3 puertorriqueños, un puertorriqueño es socio dueño de una cooperativa, de las cooperativas de ahorro y crédito. Y entonces seríamos nosotros mismos los que tendríamos que solventar la crisis económica que ya ha inundado al gobierno de Puerto Rico, pues también al sector cooperativista. Algo que uno se pregunta, ¿verdad? Y es muy lamentable porque en Puerto Rico no tenemos esa cultura fomentada, ¿verdad?, por el Estado, de que le diga a la gente, mira, hay que economizar, hay que ahorrar, hay que crear cooperativas, ¿verdad?, para poder sacar el país hacia adelante. Sí, sino todo lo contrario, que ahora gente que vio el sector cooperativo como un sector para echar hacia adelante, ¿verdad?, poder tener sus acciones, poder tener sus ahorros, que ven ahora que los vamos a castigar con un impuesto. 9.5, me dice usted, 9.5. 9.5 millones sería lo que desangrarían de la aseguradora COSEC anualmente, recurrentemente y a comienzos de año. Es decir, que las primeras primas de la póliza que pagan las cooperativas del país se irían para la industria lechera, y después de pagar los 9.5 millones, que déjame decirte, 9.5 millones es el 70% del presupuesto de COSEC. El presupuesto de COSEC es poco más de $12 millones. O sea, 9.5 millones ya se iría. Estaría por encima de lo que ya nos cuesta la Corporación para el Seguro y Supervisión de Cooperativas. Pues ya definitivamente eso dejaría de entrar al fondo y le costaría a los cooperativistas. Dejaría de ser un fondo para asegurar las acciones y depósitos de 930,000 cooperativistas, y poco a poco se le estaría menguando, se le estaría pellizcando, arrancando un pedazo a ese seguro. Por eso es que lo vamos a impedir a toda costa este próximo 5 de junio frente al Capitolio a las 10 de la mañana. ¿Por qué digo que es una promesa del gobernador? Porque el acuerdo al que se llega con el Tribunal Federal es con esta administración, donde esta administración plantea que va a pagar, ¿verdad?, a la industria lechera. Lo que pasa es que nunca habían dicho que van a pagar con el dinero de los cooperativistas.
Exacto. Eso no lo habían dicho. Sí, no lo están pagando ellos, lo vamos a pagar nosotros. O sea, lo van a pagar 930,000 personas en el país. Vamos a una pausa, pero no se retire nadie. Al regreso hablamos del panel de salud del Pique de Falú. Regresamos en breve. Aquí estamos de regreso, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros en lo mejor del Pique de Falú a través de Tiva TV. Recuerden que el Pique de Falú va de lunes a viernes a las 8 de la noche y en sus repeticiones. Gracias por hacer esta su revista, la favorita en la televisión puertorriqueña. Estuvimos discutiendo en el panel de salud con el doctor Norman González Chacón, el licenciado Carlos Pérez Sierra y el pastor David Jonathan sobre un comité que existe en los Estados Unidos con unas recomendaciones a los médicos, unos cambios que tienen que llevar a cabo y que no están ocurriendo. Vamos a ver esa discusión aquí en el Pique de Falú. Unas definiciones por grado: grado A, grado B, grado C, grado D. Grado A es recomendado por mucho. El grado B es recomendado no tanto. El grado C es no recomendado con cierta duda, y el grado D es que están en contra. Y entonces nos estaba hablando el doctor González que el screening de próstata, en mayo del 2012, el Task Force volvió a pronunciarse contra el screening del PSA, o sea, y le da una categoría de grado D, o sea, que no es recomendado porque no le ve ningún tipo de relación a eso. Ni de beneficio. Ni de beneficio. Entonces, fíjate, cuando tú sabes la cantidad de hombres, y estamos cambiando el tema, pero regresando a lo que habíamos ya hablado, pero ya que tú lo traes, fíjate que importante es esto, tanto la cantidad de hombres que van todos los días al urólogo, y tienen que pasar por esas dos pruebas, por el tacto y por el PSA, y en base a eso se operan próstata, en base a eso se dan tratamiento. Anoche mismo me llamó al programa un señor que estaba bajo la droga Lupron, que es una antihormona, que le dan precisamente para que supuestamente no se vuelva a manifestar el cáncer, pero entonces el hombre lo que hace es que desarrolla rasgos femeninos, le cambia la voz, le salen senos, se le achica el pene, tú sabes, es una cosa totalmente injusta, que le tenga que ocurrir a un ser humano en un momento cuando está sufriendo de una inflamación de próstata o de un problema de próstata, que tiene muchas otras soluciones que no sea hacer pasar a la persona por una cirugía y después por todo ese montón de sufrimientos que tiene que envolverse, en donde su vida sexual, su vida social se ve afectada totalmente. ¿Por qué? Porque sencillamente el sistema lo determina así, un sistema que está decrépito, un sistema que está totalmente en contra de los mejores intereses de la salud de la gente, y ese, lamentable y tristemente, ese es el sistema que está rigiendo nuestras vidas hoy, y que está rigiendo la vida de tantas y tantas personas que llegan buscando salud y lo que encuentran es todo lo contrario. Cierto, yo fui a visitar un enfermo a centro médico y yo sentí el olor a muerte allí. Había un olor distintivo, y obviamente no estoy poniendo a nadie en sobreaviso o que se vaya la gente a desesperar, ¿no? Pero ciertamente, ¿quién nos salva de las consecuencias de una enfermedad y quién nos salva de los efectos secundarios de una enfermedad? Son dos cosas distintas. Entonces yo veo que tanta gente, porque aquello no cabía la gente allí, cada vez que la ciencia trae un remedio, provoca 20 problemas más de los que trae el remedio. Un supuesto remedio. Entonces, la noticia, el mensaje que hay es que usted tiene que cuidarse, hay que comer mejor, porque es que
cuando caiga en un hospital o tenga que ir a un médico y la calidad de vida se le vayan 2, 4, 6 horas esperando por un médico para tener que ir a una farmacia para no estar sano, porque la problemática es que no estamos sanos. Entonces sigue ese círculo y detrás de todo esto hay gente como el que están haciendo con el niño, que se están enriqueciendo de estas situaciones y nosotros no nos damos ni cuenta. Con lo único que hay que hacer es poner a cuidarnos nosotros con lo que comemos. O sea, sí. Licenciado Carlos Pérez Sierra. Este método de detección temprana es lo que lleva a este niño lo que lo motiva, porque él descubre que cuando se detectaba ya las posibilidades de sobrevivencia eran mínimas. Ahora fíjate, cuando se detecte temprano, ¿qué se puede hacer? Porque algo causó cuando no se detecta la enfermedad, que se desarrollara la enfermedad. Y hay personas que tienen estilos de vida que no desarrollan eso, irrespectivo de que se hagan o no un examen. Luego hay una correlación entre el modo de vivir y las causas para esto. Y ahora el pastor mencionó algo por esa línea. ¿Qué vamos a hacer con el invento? O sea, ¿para qué nos sirve? ¿Nos puede servir para dar tratamiento o puede poner de manifiesto qué causa estas cosas para llegar a esa conclusión? Cuando ese niño ahora sigue investigando y dice, a ver, ya descubrí cómo se detecta, ahora yo tengo que descubrir cómo se cura. Va a sufrir una gran frustración. O cómo evitar que se desarrolle. Por eso, claro. Cómo evitar que se desarrolle, cómo evitar que se propague. Y entonces ahí es que va a sufrir la gran frustración de su vida, porque se va a dar cuenta que el sistema está funcionando al contrario de la realidad de lo que debe ser. Si él llega a descubrir cómo se cura el cáncer, ay bendito, ay pobre niño, ya será un frustrado para toda la vida, porque se tendrá que enfrentar a esa maquinaria que yo he tenido que enfrentarme por muchos años, y que ellos lo que hacen es ignorar. Ellos nos ignoran. Sí, pero fíjate que no es que no discuten con uno, no hablan con uno. Ellos no dicen, vamos a discutir esto. No. Vamos a ver si tú tienes razón o no tienes razón. Ellos sencillamente lo ignoran, porque es que no pueden hacer ninguna otra cosa. Ni no pueden hacer ninguna otra cosa. Porque es que saben que lo que estamos diciendo es la realidad. Sí, pero el nene, fíjese, doctor, que el nene inventa algo para detectar a temprana. Pero ¿cuántas veces nuestro cuerpo nos avisa antes de? Yo tengo un amigo que le empezó a sudar en donde quiera y empezó a secársele la boca. Y me decía, fíjate, a veces siento como que el pecho se me aprieta y a veces siento un dolor de cabeza de momento. Pues murió del corazón. Entonces, no hay que tener muchas veces un invento para detectar a tiempo una condición que el cuerpo te está diciendo, que te está avisando. Entonces, cuando no le hacemos caso, ahí es que viene el problema. Mira, Cuando se ignora. Hace un rato le dijo un amigo mío que entró. Le dije, óyeme, te veo mal. Te veo mal, le dije. Tú lo viste al que entró. Yo le dije, no estás bien. Me dice, no, fíjate, me está subiendo el azúcar a tanto, me está subiendo la presión a tanto. Y yo le digo, mira, ¿sabe dónde está el problema? Aquí. Y le toqué aquí. Aquí que está el problema. ¿Y sabe dónde más? Aquí. Ahí es que está el problema. Si haces una modificación de tu alimentación, de lo que llega aquí, ese problema se resuelve, porque eso es reciente. Él no estaba así. La última vez que yo lo vi, No estaba así. estaba bien. Hoy, cuando entró por ahí, yo me quedé mirando y dije, anda, qué problema, es que esto está malo. Este muchacho está mal. Y yo le dije, ¿sabes qué? Que te puede dar un infarto en cualquier momento, porque ese estrés que estás sufriendo, esa situación que estás viviendo, eso que estás comiendo, es todo en contra de tu. O sea, tenemos que hacer una revisión de lo que pensamos, Falú, de lo que pensamos, de cómo pensamos, Sí. de cómo nos organizamos, de cómo nos sentimos. Eso tiene que ir acompañado con lo que comemos, cómo descansamos y cómo botamos ese estrés. El estrés nuestro de cada día. ¿Cómo lo vamos a botar?
y cómo vamos a consumir el pan nuestro de cada día. Son dos importantes relaciones que tenemos que hacer, un análisis bien importante que tenemos que hacer todos los días para saber dónde estamos parados en relación con nuestra propia salud, con la nuestra. Porque el médico, cuando vamos allá, lo único que nos va a dar una pastillita o nos va a mandar para hospitalizarnos para que nos estabilicen. Si llegamos muy mal, si esperamos a estar muy mal, entonces él se quita la responsabilidad, nos manda para el hospital y allá que lo estabilicen. Pero si llegaste a tiempo, pues mira, con la pastillita te vamos a ir controlando poco a poco. Pero lo que pasa es que la alimentación, el estilo de vida, sustituyen esa pastilla mucho más efectivamente, sencillamente porque la pastilla tiene efectos secundarios y te va a crear una cantidad enorme de otras condiciones, como por ejemplo, si lo primero que te subió fue el azúcar, entonces la pastilla que te van a dar para controlar el azúcar te va a producir problemas cardiovasculares y alta presión eventualmente. Pero si lo que primero fue que subió la presión, la pastillita que te dan para la presión eventualmente te va a producir diabetes. Y detrás de la diabetes viene una retraída completa de problemas. Por lo tanto, tenemos que ver que el sistema no está preparado para afrontar la realidad de lo que la gente vive. El sistema lo que está es preparado para aprovecharse de los sufrimientos de la gente que no se cuida y convertir eso en un lucrativo negocio. Licenciada Pérez Serra. Me encanta el arrojo que tuvo este muchacho y lograr que a los 16 años, a John Hopkins, a toda la facultad de John Hopkins. Y no dudo para que tampoco advertir contra el sensacionalismo. Caramba, deben haber otros científicos y otras mentes trabajando en ese proyecto, pero lo importante es que es un proyecto en marcha y que es un proyecto innovador y que es un proyecto que va al aspecto de no sé si llamarle prevención o en este caso detección temprana. No costó nada. Detección temprana, que no es lo mismo que prevención, porque todavía la pregunta está en el tapete. Si detecto a tiempo que no tengo una enfermedad, ¿qué voy a hacer? Bueno, los que no estamos enfermos de una enfermedad, pues ya sabemos que no estamos enfermos, pero ¿qué tengo que hacer para no enfermarme? Es una pregunta que es ligeramente distinta, que si este equipo de investigadores, tanto el muchacho como los de John Hopkins, se dedican a indagar sobre eso, van a tener que llegar a una conclusión respecto a cómo se enferma la gente, bueno, inexorablemente. Vamos a una pausa, al regreso vamos a tocar un tema que está caliente, y es el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Regresamos en breve. Aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros en el resumen, lo mejor del Pique de Falú. Estuvo con nosotros el representante Jesús Santa, con quien estuvimos dialogando sobre los cambios y la transformación que hay que realizar en la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a ver lo que nos dijo el representante Jesús Santa aquí en el programa. Lamentablemente, yo tengo un poco de pena con esta situación porque yo puedo entender que las uniones tengan todo el derecho a expresar su posición sobre diversos aspectos aquí en el país. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un método de orden, no solamente crear un problema al país o a la gente que están en esas áreas, sino que es un issue de seguridad, pues están en un área de vial, de tráfico. Yo creo que independientemente tengan el derecho a hacer las propuestas, las actividades y las situaciones que ellos quieran plantear, creo que tienen que hacerlo de una forma lo más civilizada, lógica, y esto lo que busca es un desagrado del país ante ellos, y yo creo que no los ayuda mucho en lo que es el movimiento sindical. Ahora mismo el liderato sindical de las corporaciones públicas
dicen que no les queda otro remedio que tomar estas determinaciones porque el gobierno no las ha estado escuchando y que la legislatura ahora mismo se están discutiendo unos proyectos de ley que le quitan derechos y beneficios adquiridos. Yo difiero de esa posición porque yo sé y ha salido en la prensa las reuniones que ha tenido el liderato sindical con la Fortaleza, con el Ejecutivo. De hecho, han tenido la oportunidad de estar en la legislatura con nosotros en las distintas comisiones, inclusive sé que algunos líderes obreros, porque lo han hecho así conmigo, nos han visitado y nos han planteado sus inquietudes sobre esos proyectos, que de hecho es el proceso legislativo el que ofrece esa apertura para la discusión de ideas y de proyectos y que ellos la han aprovechado. Sin embargo, pues son cosas que yo creo que es un grupo minúsculo del grupo sindical que, insisto, este tipo de situación que hemos tenido en esta semana, especialmente hoy, en nada abona a una discusión seria sobre el asunto fiscal del país y mucho menos creo que crea una incomodidad muy enorme, muy grande a los ciudadanos de nuestra isla. El gobierno se canta de que no hay dinero, de que lamentablemente estamos pasando una situación fiscal difícil y pues que todo el mundo tiene que hacer su aportación, pero muchos de los obreros plantean, oye, pero que la soga no parta por lo más finito, no parta por nosotros, que vayan a los contratos multimillonarios que hay en el gobierno, que vayan a los amigos del alma, a los amigos de la casa y entonces comiencen por ahí. Es lo que plantean los empleados de las corporaciones públicas. Yo creo que el planteamiento es en parte correcto. Yo creo que aquí, y lo hemos hablado, y se ha hecho así, yo creo que aquí todos los sectores han aportado y ellos también tienen que aportar porque tampoco hasta el momento no me han dado ninguna opción a ese tipo de bonos o bonificaciones o beneficios adicionales que ellos tienen en muchas corporaciones que hoy mismo están en déficit, en muchas entidades que hoy no tienen el dinero ni siquiera para pagarles. Yo creo que esto sí se está haciendo con todos los sectores del país. Estamos hablando a nivel de contrato ha habido una reducción muy marcada, a nivel de los empleos de confianza ha habido una reducción muy marcada y lo estoy yo viendo en la Comisión de Hacienda sobre las plazas disponibles y que están congeladas. Tengo que decirte que al día de hoy hay cerca de 12,000 plazas menos en el gobierno de lo que habían el 1 de enero del 2013. Yo creo que el gobierno ha sido efectivo en una vez la plaza queda disponible congelarla buscando economías en esto. Yo creo que mucha gente aquí se ha sacrificado. Aquí está la cuestión de la patente nacional, aquí está lo del 4%, aquí los industriales han hecho sus ajustes y a todos nos toca. O sea, esto es un problema del país y uno no puede pretender no me toques a mí y que otros resuelvan. Aquí tiene que resolver todo el mundo. Y yo creo que hay un grupo, y quiero ser honesto en esto, hay un grupo de líderes sindicales que se han reunido buscando alternativas. Hay otros que son un poquito difíciles y están haciendo este tipo de manifestación que yo creo que nada abona a la discusión del tema. Ahora mismo, ¿cuán crítica es la situación fiscal del país? Bueno, es tan crítica como que si queremos por primera vez en más de 30 años tener un presupuesto sin coger prestado, primero porque no es saludable y segundo porque las alternativas de gobierno de coger prestado son limitadas y dado el recaudo del país, que aunque ahora en mayo se ha recuperado, en abril pues hubo una deficiencia de cerca un poco más de $300 millones, el país tiene que hacer sus ajustes para poder tener un presupuesto balanceado. Si queremos salir de la crisis, lo primero que hacer es actualizar y es mejorar y es poner al día las finanzas del país. Y eso conlleva unos ajustes importantes en cuestión del uso del dinero público. Entiéndase, como tú dijiste, con los contratos, con el tipo de obra, con las prioridades que tiene que dar el gobierno a sus servicios, con la consolidación de agencias y entidades. O sea, aquí yo hace más de 30 años estoy oyendo a mucha gente decir que es importante la reducción del gobierno en cuestión de que hay entidades que duplican o triplican funciones y que tienen que unirlas, y me sorprende a veces ver gente que se opone a una cosa que hace 30 años se tuvo que haber hecho. Esto es un trabajo de todos. El problema es serio, yo creo que se reconoce el problema y el primer paso para resolver un problema es reconocerlo, pero entonces tenemos que meterle mano todos los sectores en esto y pues puedo indicar a nivel sindical que es un grupo sindical que está todavía colaborando y buscando alternativas. Hay otros que lamentablemente pues toman otras posturas. ¿Usted cree que llegó el momento donde la ciudadanía se cansó, se agotó de este tipo de paro, de manifestaciones del sector público? Yo creo que llegó el momento de hacer lo correcto. Yo creo que llegó el momento de hacer lo correcto, porque ya el país no tiene otra salida. Y hacer lo correcto
sin quitarle el derecho a cada uno a expresar sus posiciones o buscar alternativas, es más allá de decir que no, es cómo lo hacemos. Yo no tengo problema de que no estén de acuerdo con una u otra pieza. De hecho, en experiencias anteriores de distintos proyectos he visto distintos sectores con ciertas inquietudes y nos han sometido cambios, propuestas, enmiendas, y así se ha hecho. Pero esa única actitud que ha sucedido por mucho tiempo en la isla, de que esto no es así, no me gusta, no lo voy a hacer y me tranco, no puede ser, porque entonces no vamos a salir. Y yo quisiera darte un ejemplo de estas uniones. Ocurre consistentemente en Europa, pero voy a traer en los Estados Unidos, que es el área más cercana a nosotros. La General Motors se fue a quiebra. Sin embargo, hace 3 años, el gobierno de los Estados Unidos, que es casi una nacionalización, y las uniones de la General Motors, de hecho la unión compró el 30% de las acciones, hicieron un reajuste de todas las plantas de la General Motors, inclusive hubo cierres y hubo reducción de beneficios. Hoy la General Motors está saliendo al mercado libre para emitir acciones y es una empresa que de la quiebra ha salido a una posición más exitosa gracias a un liderato obviamente gerencial y de las uniones. Las uniones son parte de esa empresa y en vez de hicieron los ajustes primero para echar para adelante y ahora estamos viendo el resultado positivo con esa compañía. Pero hay mucha gente podría plantear que la General Motors es una empresa privada, o era una empresa privada, ¿verdad? Claro. Y aquí estaremos hablando de uniones del gobierno que prácticamente han logrado firmas de convenios colectivos porque todo el mundo sabe, como yo digo, que está la quincallita política. Cuando se está en campaña política se les ofrece a estos movimientos que si yo salgo electo te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, y la pregunta es ¿y quién va a pagar? Porque esa es la realidad. Mire, yo recuerdo desde que era más chamaquito, por usar una palabra polémica, y no soy y eso no es tanto tiempo atrás, ¿sabes? Por si acaso, sí, porque me tengo que cuidar de que no me vaya a tirar el pique para atrás, eso no va mucho tiempo. Yo recuerdo que aquí todo el mundo quería hacer chichichija en campañas políticas, porque si sale mi candidato, el nene, yo le busco un puestito en esta agencia de gobierno o en aquella corporación pública, porque es que ahí ganan bueno, es que yo quiero que el nene trabaje en el gobierno, y entonces empezamos a acomodar a la gente en el gobierno. Antes uno escuchaba este movimiento sindical que hacía protestas y manifestaciones, le explicaba a la gente cuáles eran sus fundamentos para la protesta. Hoy en día la gente pasó por muchos de los lugares donde están manifestando y parecía una fiesta patronal, porque lo que tenían eran guaguas de sonido con merengue, con salsa, con reggaetón, los empleados estaban bailando, era como un día festivo en vez de un día de explicarle a la gente por qué es la protesta. Mira, tú me has traído varias preguntas. Primero que todo, traigo el ejemplo de la General Motors, porque yo creo que lo traigo por la visión que tenía ese grupo sindical, era de salvar los empleos, de conservar el área de trabajo y de echar para adelante junto con la gerencia. Yo creo que esa debe ser la actitud aquí, y no puede ser dame, y tú arréglatelas como puedas. Eso no puede ser, porque de otra manera no va a echar ni la empresa privada, ni tampoco el gobierno. Por lo otro, tú tienes razón, y yo lo he dicho en otras entrevistas, el gobierno y las corporaciones están altamente politizadas por culpa de los políticos. Y yo creo que eso es una cosa que uno tiene que plantearlo aquí y de los partidos que han estado en el poder. Y eso ha sido un error. También los políticos a veces han cedido más beneficios de lo que la misma entidad puede ofrecer, entiéndase las corporaciones públicas, entiéndase el mismo gobierno central, por cuestiones políticas. Vuelvo otra vez, como dije ahorita, ya es tiempo de hacer lo correcto. Bueno, y hasta aquí el pique de Falú, lo mejor de la semana. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones, que la pasen bien.